Ok, bueno, ya acabo de iniciar la grabación. Mm, Entonces, bueno, sean bienvenidos a ya que es la tercera sesión de este seminario. Y pues hoy vamos a revisar el siguiente capítulo del libro que estamos checando. Es el capítulo 2 y no sé qué opinen del capítulo o si lo llegaron a checar. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Igual lo pueden escribir en el chat para pues que platiquen, digamos, su experiencia. Ahí está. ¿Sí se ven mis diapositivas? Bueno, entonces el capítulo, no estoy seguro cómo se llame en la versión que les mandé que está traducida al español, pero en inglés digamos que se llama La extinción mental física. Obviamente yo hice una traducción muy literal del título, pero digamos que habla de eso, ¿no? Si se da a entender. Entonces, básicamente el tema más importante que aborda el capítulo es esta cuestión de cómo distinguimos lo mental y lo físico, aunque también parece interesante que también aborda otras cuestiones que quizás no son tan directas eh, en la relación a la distinción mental y física, pero digamos que sí son conceptos que nos van a ser útiles para entender las teorías de la mente que pues, se presentan después en el texto. Bueno, y básicamente, si recordamos el capítulo anterior, el primero nos dice de que tenemos problemas mente-cuerpo y teorías mente-cuerpo. Y básicamente, pues los problemas mente-cuerpo son preguntas que nos hacemos sobre cómo funcionan ciertas cualidades de la naturaleza, ya sea lo mental y lo físico, en este caso. Y las teorías, pues son como una respuesta o una solución a esos problemas. Y, y justo el capítulo inicia dándonos un panorama general y ahondando más en una explicación de qué son los problemas mente-cuerpo. Y bueno, menciona el libro que existen dos rasgos principales acerca de los problemas mente-cuerpo. Básicamente, primero se asume que los fenómenos mentales y los fenómenos físicos son cosas distintas. Y bueno, y nosotros al asumir que son cosas distintas, o que incluso la vida cotidiana, quizás o el lenguaje que usemos nos haga pensar de que son cosas distintas, por ejemplo, de que yo tengo este teléfono, ¿no? Y puedo medirlo, es algo físico, puedo medir cuánto mide altura, cuánto mide de ancho, ¿no? Cuánto mide de grueso. Quizás puedo medir incluso cuánto mide su temperatura, por ejemplo, está frío, pero ojo, si se dan cuenta que voy a decir una palabra que hace alusión como a lo mental, que está frío, cuando en realidad si lo abordáramos desde una perspectiva puramente física, pues lo único que tendríamos sería un número, digamos, de un termómetro con el que midamos la temperatura del dispositivo. Pero lo que se va a sentir, digamos, lo subjetivo entre comillas, lo cualitativo es que se siente frío o se siente duro, ¿no?
Y claro, resulta que pues aparentemente son cosas distintas, ¿no? O por ejemplo, en la neurociencia, por ejemplo, tenemos de que si te estás sintiendo, digamos, feliz, puedes sentirte muy feliz tal, pero también lo que puede hacer la ciencia o se puede abordar desde una perspectiva física es mide los estados de tu cuerpo. Entonces, entonces retomamos el ejemplo de las emociones. Ahora, por ejemplo, que estás triste, ¿no? Y pues te sientes triste, pero también lo que se puede hacer para abordarlo desde una perspectiva física es, ok, medimos tu cerebro o medimos tu cuerpo, ya que también se sabe de que las emociones también están no solo en el cerebro, sino también se manifiestan en el cuerpo, por ejemplo, en el estómago, en otras áreas, o incluso tiene efectos que en el sistema inmune, por ejemplo, y se puede medir eso. Y claro, nos va a dar un número y vamos a obtener relaciones entre los datos. Pero resulta que pues aparentemente no es lo mismo eso, o usualmente estamos acostumbrados a pensar de que no es lo mismo la medición, digamos, fisiológica que estamos haciendo que el sentimiento, ¿no? O sea, que dices, ah, no, pues me siento bien mal, ¿no? Me siento aquí de la fregada, ¿no? Y bueno, básicamente, eh, esta cualidad, digamos, subjetiva, esta cualidad, digamos, mental, por decirlo, eh, aparentemente es algo distinto a lo que es lo físico. Y entonces, pues el segundo supuesto nos dice, oye, pues son como cosas raras, son como cosas medio distintas, y no entiendo la verdad cómo es que se relacionan. No entiendo, no tengo una respuesta clara sobre, por ejemplo, cómo exactamente mi sentimiento de tristeza se van a relacionar con, con mis estados fisiológicos. Y claro, y como mencionamos en el capítulo pasado, pues ese es un problema mente-cuerpo, por ejemplo. Entonces, los intentos de soluciones o, o las perspectivas con las que abordemos estas cuestiones se les denominan, pues, las teorías mente-cuerpo, que es lo que hemos visto la vez pasada. Y bueno, em, también el libro lo que hace es, ok, el autor me parece, dice, considero prudente intentar dar una explicación o definición sobre qué es lo físico y también sobre qué es lo mental o a qué hacemos referencia cuando usamos esos dos términos. Y bueno, resulta que el concepto de lo físico, pues, como muestra el libro, es un concepto muy dinámico, es decir, es un concepto que va cambiando con el tiempo y conforme eh, nuestros modelos nos hagan pensar acerca, pues, de los objetos con los que interactuamos. Por ejemplo, Demócrito, que pues era griego y se vivió hace miles de años, ¿no? Hace como 2000 años, creo. No recuerdo la verdad. No, pues él decía, es que todo está hecho de átomos, ¿no? Y pues se lo tomaron a loco, ¿no? Está como a pinche drogo, ¿no? Eh, y digamos que para, por ejemplo, para Demócrito, pues eso era lo físico, ¿no? Átomos. Y eventualmente tuvo la razón. Por muchos años, incluso en la física se quedó esta idea de que lo físico eran átomos, eran conjuntos de átomos que se van agrupando y van formando todo lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, esta cosa está hecha de átomos, mm, yo estoy hecho de átomos, mis audífonos están hechos de átomos, mi teléfono está hecho de átomos, todo está hecho de átomos. Pero resulta que conforme avanza la física, pues resulta que el átomo que hace referencia al átomo, bueno, el átomo por definición significa A, que es un prefijo, significa A, no, o sea, es una negación, y tomo, división, o sea, hace referencia a un objeto que no puede ser dividido en algo más pequeño. Pero ¿qué pasa? Pues llegaron unos güeyes así bien curiosos, sin nada que hacer, y dijeron no. Y en efecto lo demostraron y pues no. En la actualidad se tiene una noción bastante distinta
de lo que se considera como físico, de lo que está hecho todo. Hay personas, por ejemplo, que piensan que es, por ejemplo, está la teoría de cuerdas que dice todo está hecho de cuerdas, o el universo está hecho de cuerdas, y estas cuerdas vibran de una determinada forma, y dependiendo de cómo vibren, de ellas van a surgir las demás partículas, lo que sea, ¿no? Y pues hay otras, por ejemplo, que son más tipo, esto es un campo y ese campo se excita y a través de esas excitaciones, pues van a surgir lo físico, ¿no? Realmente, y me parece también muy directa, digamos, para mí, lo que dice el autor, de que lo físico es lo que los físicos dicen que es lo físico, esencialmente, ¿no? Lo físico es lo que la física dice que es lo físico. Aunque tradicionalmente en las otras ciencias, fuera de la física, incluso, bueno, quizás no tanto la química, pero por ejemplo la biología, la psicología o en general la noción más dominante que tenemos, porque también es relativamente, digamos, didáctica. Esto es un modelo, una idea atomista, es decir, que esto está hecho por materia y que pues esta materia son átomos y que tiene un poco esta idea. Es un, y pues la verdad funciona, nos sirve. Porque es una aproximación bastante buena y que nos funciona para hacer lo que queremos hacer. En este caso, ya sea, si queremos hacer biología, nos sirve, ¿no? Quizás para ciertos escenarios muy específicos, no, pero para la mayoría sí te sirve, para psicología, ni se diga. Entonces, digamos que eso se referencia a lo físico. Pero también una aclaración que me parece muy pertinente del autor es que dice, oye, también les recuerdo, ojito, así como de ojito, dicen, oye, no te confundas, bro, mira, el que algo digas que sea mental o es físico no implica que sean opuestos. Son, son opuestos cuando tú dices que son opuestos, pero no hay necesariamente algo que o hay marcos donde no necesariamente se cumple que son excluyentes. De hecho, hay posturas, por ejemplo, el fisicalismo dice, lo mental es reducible a lo físico, o sea como que lo físico absorba lo mental. O sea que en realidad no hay cosas mentales, sino simplemente es puro físico. Pero también, por ejemplo, está el idealismo, que era el monismo, ay, se me fue, monismo idealista creo que se llamaba, monismo mental, ya no me acuerdo cómo se me fue el nombre. Pero es lo opuesto, de que dice, no, lo físico resulta que es mental, porque pues todo lo que vemos, todo lo físico con lo que interactuamos, pues está en la mente, ¿no? Entonces todo es, incluyendo pues aparentemente lo físico, pues es en realidad mental. Y bueno, me parece también importante también retomar un poco pues lo mental hace referencia a cosas, digamos, personal, digamos, cosas como a la experiencia, por ejemplo, a nuestro comportamiento, incluso se podría decir en cierto sentido, a nuestras emociones, ¿no? Y bueno, usualmente en filosofía de la mente se tiene una idea de cómo funciona lo mental, digamos, o algunos procesos mentales, que usualmente se dividen en cuestiones ya sean privadas, digamos, o también, digamos, públicas, ¿no? Por ejemplo, respecto a lo, digamos, interno o privado, hacemos referencia cuando decimos cosas como conciencia, por ejemplo, la subjetividad,
por ejemplo, que las emociones, cosas que dices que son mías, ¿no? Dices, ah, esto es algo que yo estoy sintiendo, que estoy experimentando, que estoy pensando, porque pues dices, eh, yo veo que, no sé, pasó algo en la calle y yo, o que yo puede que piense algo y no lo diga, entonces es algo privado, ¿no? Entonces diga, ah, no, pienso en, pasó, no, no, pues está cabrón, ¿no? Y pues también hay otros enfoques que son más, digamos, públicos, digamos, que son más, no tan, que no aíslan tanto a la persona, sino que la sitúan dentro, digamos, del mundo, digamos, y a través de eso podemos conocer, digamos, lo que pasa. Que sea un poco, por ejemplo, lo que menciona aquí, por ejemplo, cuestiones centradas en la conducta, ya sea en la representación o en la intencionalidad, que son conceptos que vamos a ver más adelante. Sobre todo el de representación de intencionalidad. Y bueno, una de las cualidades precisamente de esta concepción privada o de estas cualidades privadas de la mente, digamos, es de que decimos, ok, yo vi que algo pasó, yo opino, bueno, no opino, digamos, pienso sobre eso o reflexiono sobre eso, pero si no se lo digo a nadie, pues el único, digamos, que lo sabe que pensó eso, pues soy yo. O por ejemplo, si sé, por ejemplo, que, no sé, me pasa un evento acá bien gacho, ¿no? Y las otras personas, digamos, no lo saben, o sea, el único que se va a quedar con eso, pues soy yo, ¿no? Entonces, eso se refiere a la autoridad de la primera persona, que dice, pues, que esencialmente la persona es quien tiene un acceso, digamos, privilegiado, un acceso quizás principal a sus propias experiencias, a sus propios estados mentales. Porque, por ejemplo, está, por ejemplo, la manipulación, ¿no? Por ejemplo, una persona puede actuar como de una manera muy buena aparentemente y tal, y hacer ciertas cosas que uno puede pensar, ah, qué bien, pero realmente tú no sabes si esta persona te quiere hacer algo o nomás lo hace por interés o por alguna cuestión. No lo sabes, pero simplemente lo asumes porque pues como que ves su conducta y dices, ah, pues así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces, lo que nos queda decir es, bueno, entonces, quien realmente sabe lo que siente o lo que realmente piensa sobre lo que va a hacer es uno mismo. O sea, otros se pueden equivocar sobre por ejemplo, lo de quedar bien, ¿no? O sea, otras personas van a decir, ah, pues ya quedó, ya. Y no va a haber quejas, no va a haber nada, ¿no? Pero tú por dentro, pues no vas. O sea, simplemente estás pensando en otra cosa o piensas de otra manera, pero tú tienes acceso a justamente a esas ideas que son, digamos, verdaderas para ti, ¿no? Y también una de sus características es que, pues, no es que nunca se equivoque, o sea, se puede equivocar, claro. Y también de que, en general, se asume de que se asume que las personas son honestas acerca de lo que dicen sobre sus estados mentales. Es decir, si digo, si me siento triste y digo, estoy triste, ok, digamos que asumes que estoy diciendo la verdad y tal, ¿no? Pero si digo, pues si me siento triste pero digo, ah, estoy feliz, estoy chidote, pues, pues no hay otra, hay que creerles, porque, pues, acceso privilegiado, ¿no? Y también está otra de las características de lo privado, digamos, de lo mental, que es la subjetividad. Y pues resulta que los estados mentales son solo accesibles a la misma persona, ¿no? Es decir, si por ejemplo, a ver, Raimundo, ¿no? Está triste, pues solo Raimundo puede acceder a como su tristeza, ¿no? Pero en cambio, en cambio veo que Raimundo está triste y ve acá con la cara cabizbaja y acá, ¿no? Pues uno únicamente puede inferir
sobre, dices, ah, no, por Remo, no, no, está depre, ¿no? Y pues es indirecto porque pues únicamente ves su comportamiento. Y pues, ¿qué pasa? Aquí hay el contraste con lo que es lo objetivo, entre comillas. Porque el objetivo sería de que son cosas, son fenómenos que pueden ser vistos, que pueden ser percibidos por, por cualquier persona esencialmente, ¿no? Es usualmente, por ejemplo, cuando dicen la ciencia es objetiva, ¿no? O la ley, o alguna ley es objetiva y tal, ¿no? Ven la ley, la primera ley de Newton, ¿no? Todos ven esa ley y dicen, ah, ok, es objetivo, ¿no? Porque todos pueden acceder a esos fenómenos. Y lo mismo también con la conducta, ¿no? Dices, pues todos vemos que todos podemos ver la cara de Raimundo, todos podemos ver, podemos lo que está así cabizbajo, que está triste. Entonces, pues, esos digamos que sí lo podrías saber. Y también los estados corporales, que es un poco lo que estaba mencionando hace rato, ¿no? Por ejemplo, si te pone una máquina y que te mide cosas, por ejemplo, ya sea en el cerebro o en el cuerpo, igual eso lo puedes ver, o sea, o eso lo puede ver cualquiera, digamos, ¿no? Pero como tal, no el sentimiento, ¿no? Y bueno, también otra cuestión que es bastante importante dentro de estas discusiones es la conciencia. Realmente la conciencia ha sido un concepto que ha sido de mucho interés por prácticamente toda la historia de la filosofía, por entender exactamente cómo es que sentimos cosas, cómo es que nos relacionamos con el mundo, de dónde viene esto, o cómo se relaciona exactamente, por ejemplo, con mi cuerpo. Y bueno, usualmente cuando hablamos de conciencia también hacemos referencia a experiencias, por ejemplo, que el dolor, el placer, o así, o las emociones. Y pues esencialmente es la cuestión, digamos, subjetiva, digamos, que ganó, pues es cualitativa, pues de los fenómenos con los que interactuamos. Por ejemplo, es una frase muy común que se ocupa para hablar de esto, es decir, el cómo se siente experimentar eso. Es decir, por ejemplo, si como unos tacos al pastor, pues van a saber, digamos, y los preparan bien, pues dices, ah, no mames, sabe la carnita, sabe la piñita, sabe todo acá bien sabroso. Pero en cambio, está una persona que nunca ha comido tacos al pastor, pues, ¿qué le vas a decir? O sea, si te pregunta cómo se siente o cómo saben exactamente los tacos al pastor. No, pues tú haces, ah, no, pues saben como la carnita, como la piña, como la tortilla, vas a ver más o menos así, ¿no? Pues exactamente no es lo mismo que simplemente la persona pruebe los tacos al pastor. O sea, no, no es lo mismo, digamos, simplemente como ver esa parte donde podemos hablar de eso a que realmente, digamos, uno realmente como que lo experimente. Claro, el lenguaje nos permite hacer como aproximaciones, decir, ah, bueno, es como canita y tal, ¿no? Y sabe, dulcecito, quizás un poquito también ácido, pues por la piña, por el limón y tal, y por las verduritas, ¿no? La cebolla y tal. Pero no sé exactamente el cómo se siente. Entonces, a eso hace referencia ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues los estados conscientes, pues no pueden ser vistos por los demás. Es decir, si yo me estoy comiendo unos taquitos al pastor y en cambio está ahí Juanito, ¿no? Digamos que está ahí a lo lejos. O sea, el que está probando, el que está sintiendo el sabor de los taquitos al pastor, pues soy yo. O sea, Juanito nomás por su taco de ojo, ¿no? Y más bien ahí. O sobre todo imagínense esta persona ficticia que nunca probó los tacos del pastor, ¿no? Pues la experiencia, digamos, que es mía, ¿no? Y que digamos que soy solo yo el que sabe cómo saben los tacos al pastor, ¿no? Digamos. Y bueno, lo que tiene esto es que el acceso a la conciencia es desde una perspectiva, digamos, o sea, si yo intento acceder como a mi conciencia, entre comillas, pues es algo directo, o sea, es algo con lo que estoy ahí siempre, ¿no?
O sea, no tengo que andar infiriendo cosas, por ejemplo, que si ahora imaginemos que yo soy la persona que no ha probado los taquitos del pastor, el pastor, y veo a la persona que está comiendo tacos del pastor, pues, y veo que se está saboreando, ¿no? Y todo está diciendo, no, tan, pero bien bueno, ¿no? No, pues yo nomás, pues yo nomás voy a poder pensar, decir, no, pues sí, han de estar bien chingones esos tacos, ¿no? Y chance hasta pide una orden, ¿no? En ese caso, pues siempre estoy haciendo una inferencia sobre el comportamiento de la otra persona que está diciendo, no, está bien sabroso, ¿no? Y que todavía te dice, no, échate unos, ¿no? Entonces, claro, no estás saboreando los tacos al pastor, pero dices, supongo, por lo que veo, que como Juanito está disfrutando los tacos al pastor, no, pues chance de estar buenos. Sepa cómo han de saber, pero van a estar buenos, ¿no? Y bueno, también está otro término que es muy común dentro de la discusión, que es el término de qualia. Y el término de qualia hace referencia a los aspectos cualitativos de la experiencia. Y este es el más común que hace referencia a decir cómo se siente una experiencia. Por ejemplo, cómo se sienten los taquitos, el sabor de los taquitos, es un qualia y tal. La diferencia con la conciencia, a mi parecer, es que el término conciencia es un término mucho más amplio, usado generalmente simplemente para el acto de ver al mundo, de interactuar con las cosas. Es un término mucho más amplio. Pero en cierto sentido también se puede utilizar para cosas muy específicas, por ejemplo, de decir, soy consciente de mi dolor, soy consciente de esto. Pero en general también se ocupa también, en un término en una forma muy amplia para simplemente la experiencia que estoy teniendo de todo el mundo, del aire, del frío, de la luz, ¿no? De todo. Entonces, ¿cuál es un término, lo podría decir que más específico? Y bueno, y pasa, ay, y bueno, con cuál le pasa exactamente lo mismo que con el de conciencia, de que son cuestiones, digamos, personales, digamos, y que digamos que solo las puede sentir uno. Eh, por ejemplo, un ejemplo, igual puedo retomar el ejemplo del quedar bien, ¿no? Dices, no, te comportas como si hubieras disfrutado, por ejemplo, digamos que tu amigo Juan te invita unos tacos, ¿no? Pero esos tacos están de la fregada, sí, están horribles. Pero obviamente, pues no quieres quedar mal con Juanito, ¿no? O sea, no quieres que se ponga triste o que malinterprete tu gesto. Entonces, pues usualmente, pues lo que puede hacer es decir, no, sí, están también cabrones, ¿no? También perros tus tacos, ¿no? Y claro, te estás comportando como si, en efecto, dices, no, a este cabrón sí le gustaron, qué bien. Pero resulta que no, o sea, la cual es distinta, ¿no? Y entonces aquí viene la idea de bueno, también se le llama zombies filosóficos, de que la idea de, mm, es un experimento mental en el que hace referencia a, digamos, de que supongo que todas las personas podrían comportarse como si realmente sintieran algo sin sentirlo. Y precisamente un ejemplo como el que mencioné me parece un poco como quizás un mini ejemplo de esto, porque un zombie de qualia, un verdadero zombie de qualia es de que no siente nada, pero actúa como si sintiera cosas. Es decir, su comportamiento es como si nos hiciera creer que siente cosas. Es como, no sé, ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, no sé. eh,
O sea, le puedes decir a ChatGPT que escriba mensajes compasivos o, no sé, o mensajes tristes y tal, y los va a escribir. Pero eso no implica que ChatGPT está sintiendo eso, o sea, simplemente mm, se está un poco, entre comillas, como comportando como si se sintiera triste, pero no. También está, ay, se me fue el nombre. También está algo llamado el test de Turing, que es básicamente de que es un test para comprobar qué tan inteligente es un sistema computacional y básicamente te pones a conversar, digamos, con este sistema computacional y si no te das cuenta que es una máquina, entonces la máquina ha pasado al test de Turing. O sea que la máquina en ese escenario se habría comportado como si fuera humano o como si tuviera sentimientos humanos, pero en realidad pues no. Y bueno, también otro concepto que menciona el libro es el de conciencia fenomenal, que específicamente se enfoca solo a la parte cualitativa de la conciencia. Y bueno, simplemente es la cuestión de experiencias subjetivas, sientes cosas y ya. Y pues es como el término de conciencia que habíamos mencionado antes, pero la diferencia aquí es que simplemente haces énfasis en el aspecto cualitativo, ¿no? Por ejemplo, de que esto es blanco y es redondito y tal, ¿no? Es el de cómo se siente. También está otro concepto que es muy importante, que es el concepto de intencionalidad. Y dices, ok, siempre que pienso en algo o siempre que estoy consciente sobre algo, porque no tiene sentido mm, pensar, por ejemplo, sobre nada o estar consciente de nada. O sea, estar consciente de nada es no estar consciente, ¿no? O sea, estar consciente ya sea quizás mm, puedes estar consciente de tu respiración, quizás de tu experiencia. Entonces, siempre está dirigida hacia algo. Y eso hace referencia a la intencionalidad. Y precisamente por su etimología, hace referencia al acto de los arqueros de apuntar su arco hacia algo en específico. Y lo mismo pasa ahí digamos, con la conciencia o, o con las creencias o con el pensamiento, ¿no? Siempre son sobre algo. Aunque claro, puede equivocarse, es decir, yo puedo pensar, por ejemplo, de que la Tierra es plana, ¿no? Claro, mi pensamiento es sobre Tierra plana, aunque no necesariamente quiere decir que la Tierra es plana, ¿no? Y ese pensamiento sobre la Tierra plana lo puede haber obtenido de mil y una formas, ¿no? También otro concepto muy importante para la filosofía de la mente es la representación mental, por ejemplo, de que usualmente, bueno, usualmente se asume de que el mundo es algo distinto a nosotros, es decir, que somos sujetos aislados del mundo. Y pues el mundo es algo, digamos, en sí mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues bueno, por nuestro cerebro, por nuestras facultades, digamos, biológicas, estamos limitados solo a una representación de dicho mundo, ¿no? Por ejemplo, existen animales que tienen sentidos distintos a nosotros. Por ejemplo, pueden sentir la electricidad, pueden sentir el magnetismo, por ejemplo, pueden ver otros colores. Entonces, pues lo que plantea este concepto de representación es de que, pues simplemente no vemos el mundo tal y como es, simplemente lo vemos tal y como podemos, ¿no? Tal y como nuestras facultades nos lo permiten. Por ejemplo, si
Si me quitan los ojos, pues ya no veo nada, o sea, o sea, o sea, mi representación del mundo ahora son, pues que los sonidos, el tacto, ¿no? Otras cuestiones. Ahora, por ejemplo, si pudiera haber un rango de luz más amplio, pues vería nuevos colores, ¿no? Vería cosas que, digamos que distintas, ¿no? Es decir, estoy representando el mundo de forma distinta. También también esto tiene relación con ¿cómo se llama? Las actitudes proposicionales. Y bueno, por ejemplo, lo que nos dice este concepto es de que, por ejemplo, está una proposición es una oración. En específico es una oración que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, está lloviendo, ¿no? Vemos el cielo y si está lloviendo, pues sí es verdadera, y si no está lloviendo, pues es falsa, ¿no? En este caso puedo decir, creo que está lloviendo, ¿no? Es decir, tengo una actitud hacia esa proposición. Por ejemplo, digamos que ya es septiembre, ¿no? Y digo, creo que va a temblar, ¿no? O tengo miedo de que va a temblar, ¿no? En general es como nos relacionamos hacia ciertas proposiciones. A eso se referencia este concepto y se puede utilizar con muchas actitudes, que son que la creencia, podemos dudar sobre algo, desear algo, tener esperanza acerca de algo, percibir algo, ¿no? Y bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que gusten comentar? Y bueno, también está la cuestión de la racionalidad, que nos dice, bueno, podemos explicar un comportamiento de manera que pues entendamos las razones por las cuales se da, y estas razones pues tienen que tener sentido. Por ejemplo, digo, me bañé con agua caliente. Ok, ¿cuáles son las razones? Porque hacía frío. Ok, chido, racional, ¿no? En cambio, si digo algo, por ejemplo, sin sentido, de que digo, me bañé con agua fría porque tenía sueño, ¿no? O por cualquier cosa, no saber, porque tenía hambre, o alguna cosa que no tenga sentido. Y bueno, ahí dices, oye, güey, como que te falla, ¿no? O digo, me baño con agua fría porque esto es, porque me da buena suerte. Igual dices, ah, cabrón, ojito, ¿no? Cuestionable. Y en general de eso, de eso trata la racionalidad, de que dices, ok, te comportas de una manera, y si te comportas digamos, con sentido o tiene alguna justificación válida a tu comportamiento, pues es un comportamiento racional. Y pues también existe el comportamiento irracional, que es lo que menciono acá, que básicamente, pues, eh, un comportamiento no racional sería, por ejemplo, que una piedra caiga. ¿Por qué se cayó? Pues ni siquiera tiene sentido, o sea, no es racional porque la piedra no piensa, no siente, no nada, o sea, simplemente ahí está y por lo tanto no puede ser evaluada eh, mediante nuestros criterios de racionalidad. Entonces, pues es un comportamiento no racional,
pero es distinto al irracional, que irracional hace referencia a que, por ejemplo, una persona que pues sí puede ser evaluada racionalmente, pero los criterios con los que hace este comportamiento pues no son racionales. Dices, ay, güey, como que no, que es como el concepto que es como el ejemplo que les había mencionado hace rato. Y bueno, esencialmente ese fue, digamos, mi resumen. La manera, digamos, la que abordé el capítulo, me parece que los conceptos son interesantes y también son bastante útiles para los capítulos que se vienen. En general, son conceptos que se ven en la literatura. Entonces me pareció un buen capítulo y me parece también que puso buenos ejemplos el capítulo. Y bueno, digamos que esa fue la exposición del capítulo. Me parece que podríamos ya empezar a opinar sobre qué opinamos sobre, pues, opinar sobre esto. Y pues ver también cómo les fue con el capítulo, si les pareció fácil, difícil, qué opinan, qué opinan. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué onda, qué onda? Yo apenas uniéndome aquí. Fíjate que yo no leí el texto que nos proporcionaste, pero con la exposición que has hecho, pues está muy claro, muy interesante, muy coherente. Entonces, pues sí, como decimos luego, sí me quedo picado, ¿verdad? Para el siguiente sesión aquí por este medio, pero principalmente para darle lectura al texto. Ah, sí, sí, está bien. Em, ¿Gustas que, no sé, la verdad no he estado tan al pendiente del grupo, pero ¿tienes el libro o gustas que lo vuelva a compartir? Creo que sí lo vi ahí en el grupo de WhatsApp. No lo he descargado, la verdad, pero creo que sí está el link ahí visible. Ok, está muy bien. Gracias por tu respuesta. ¿Qué te parecieron los conceptos? ¿Te parecieron interesantes? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? No sé. Sí, es útil distinguir cosas que en apariencia son como que lo mismo, este, pues todos los que ya enlistaste, subjetividad, conciencia, la representación mental. Es interesante hallar las diferencias entre cada uno. Yo lo que no me quedó muy claro, Ujú, como que me disocié fue en lo del el zombie qualia o algo así. Ahí ujú, como que me distraje y perdí el hilo. ujú. Claro, en un momento ya regreso para allá. Aquí está. Bueno, esencialmente lo que propone es un experimento mental. Un experimento mental es esencialmente un escenario que tú propones, que te imaginas, porque obviamente no lo vas a poner en práctica, pero que lo imaginas para poner a prueba una idea filosófica. En este caso, el experimento de los zombies qualia es que esencialmente puedes, de que si asumes que todo lo mental es, digamos, lo que podemos ver, por ejemplo, lo que estoy diciendo, por ejemplo, si digo estoy feliz o me comporto como si estuviera feliz, que si lo mental solo es eso, entonces podemos imaginar un escenario en donde todas las personas se comportan como si tuvieran sentimientos
pero en realidad no los tienen. Es decir, son zombies porque no sienten nada, pero son zombies cuáles porque aunque no sienten nada, se comportan como si sintieran algo, entre comillas. Ah, muy bien, sí, ya capté entonces. Muchas gracias. Sí, de nada, qué bueno que dejas por la pregunta y pues qué bueno que pues te pareció útil la explicación. Mm, Hola. hola, Bueno, yo no pude acompañarlos la vez pasada, pero bueno, aquí estoy. ujú, Igual, a mí bueno, no terminé, faltan unas páginas del capítulo, pero la verdad se me ok. hizo muy interesante y creo que es algo que lo que creo que los psicólogos, hasta que ya en práctica, nos cuesta trabajo, ¿no? Distinguir entre lo mental y lo físico. Entonces se me Ujú. hace algo muy interesante. Yo me quedé un poco con duda en los dos tipos de conciencia. En la conciencia era conciencia y conciencia fenomenológica, creo. Ah, sí, claro, claro que sí. Bueno, esencialmente la conciencia, el término de conciencia, mm, es un término que ha sido interpretado de muchísimas formas por muchos autores y pues ha sido un concepto de interés a lo largo pues de toda la historia de la filosofía. Pero lo que puede ser de la conciencia es que en general mm, es un concepto mucho más amplio, por ejemplo, que el equalea o que el conciencia fenomenal. Es un concepto, creo que es el concepto más amplio que digamos que podemos imaginar de que simplemente experimentar la realidad, experimentar cosas. Así podría decir de qué es la conciencia, simplemente la capacidad de experimentar cosas, de experimentar todo, de experimentar la luz, de experimentar todo lo que estemos percibiendo, ¿no? Por ejemplo, los colores, los sonidos, todo eso es lo que yo, digamos, percibo. Digamos, yo percibo, por ejemplo, que hace frío, yo percibo, por ejemplo, los colores de mi compu, de lo que sea. Percibo, por ejemplo, quizás, no sé, que está soplando el aire. O sea, percibo todo y eso hace referencia a la conciencia. A simplemente percibir todo, a sentir, a tener experiencia, digamos. Y en este caso de la conciencia fenomenal, nos enfocamos más en la parte, digamos, mm, cualitativa de nuestra conciencia, es decir, digamos, cuestiones que no se pueden medir esencialmente, por ejemplo, que las emociones y tal, o cosas que no se pueden, que son más como privadas, entre comillas, por ejemplo, que las emociones, en general, la experiencia subjetiva, al decir, oye, no sé, me pico en la panza y no sé, mírale, ¿no? En general, se enfoca en los aspectos cualitativos, aunque, y la diferencia aquí va con la de conciencia, que la conciencia también abarca aspectos cuantitativos. Por ejemplo, como parte de mi experiencia, puedo medir esto cuantitativamente. O, por ejemplo, puedo ver el comportamiento de otros y es algo, digamos, cuantitativo en el sentido de que puedo describirlo y no necesariamente es algo que yo sienta. Ah, ok, sí, 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 me quedó claro. Ya. Gracias. Sí, de nada. Gracias por la pregunta. ¿Qué tal te parecieron los conceptos? ¿Te parecieron interesantes? ¿Te parecieron quizás útiles? Ambas cosas, tanto interesantes como útiles, te digo, creo que para tanto el conocimiento de información del psicólogo, cuanto como para la práctica, creo que van a ser muy importantes y también interesantes de aplicar. Ok. Para ti, ¿cuál fue el concepto que más te llamó la atención de hoy?
Sería el de Qualia, porque no lo había escuchado. Entonces, Ujú. creo que es muy interesante y nuevo, incluso. Qué bueno, me alegro. Uy, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Igual también voy a aprovechar para preguntarles qué tal les está pareciendo el formato, ¿les pareció chido? ¿Les pareció bien? No sé, alguna sugerencia, algo que me lo pongan. Francisca mandó un corazoncito, corazoncito. Eh, sí, claro, dices, ya lo comparto otra vez. Voy a compartir las dos versiones en los dos idiomas. A ver, un momento, ya voy, ya voy. Una pregunta, Ulises, ¿quieres la versión en español o quieres la versión en inglés? O ambas. Mejor en español para no romperme tanto la cabeza. Ok, dame un momento, pues, dame un momento. Aquí Sí, está. gracias. Sí. Ay, 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 ay. Aquí está, espérame. Aquí está. Ahí está, ahí lo mandé. Bueno, creo que la verdad no tengo ya mucho más que aportar. Entonces creo que, bueno, vamos a aprovechar que igual ya se va a acabar la reunión para acabar, digamos, ya la reunión. Aquí la verdad de, qué bueno que se conectaron, la verdad de muchas gracias. También había diseñado un Kahoot, pero la verdad se me olvidó, literalmente se me olvidó por completo y ya no les puse el Kahoot. Pero, pero bueno, ni modos. Entonces, pues sí, gracias por estar aquí y pues gracias también pues por sus comentarios, por sus preguntas también. Y pues ahí la siguiente sesión ya no va a ser de libro, va a ser de un artículo sobre el conductismo, que ya lo, ya quizás el rato o mañana les dé más detalles, pero sí, vamos a tener un ponente chido y pues nada, espero que lo disfruten. Y ya después de eso, ya ahora sí continuamos con el libro. Y sí, muchas gracias, Tocaya. Muy bien, muchas gracias. Sale, cuídense, tomen agua. Gracias. Bonita noche a todos. Bonita Bye. noche, bonita noche.